tal? Buenas tardes, ¿cómo te encuentras esta tarde? Con esta melodía, Claro de Luna, empezamos tu programa Platicando en Familia. Pues un tema, una música melancólica, una melodía melancólica y una voz, pues una voz que le da un tono precisamente para este tema, del cual hoy vamos a estar aquí contigo en Platicando en Familia. Duelo familiar cuando se va un miembro de la familia. ¿Qué pasa? ¿Qué se mueve? ¿Qué se mueve en cada uno de los miembros de la familia? ¿Y qué se mueve en la familia? ¿Qué pasa cuando uno de los miembros de la familia fallece, se va? ¿Qué pasa en cada uno cuando muere el padre? ¿Qué pasa cuando muere la madre? Cuando muere el hijo. ¿Qué sucede en la familia? Cuando muere el hermano, la hermana. ¿Qué cambios hay? ¿Qué mecanismos de repente se sacuden cuando un ser querido fallece? ¿Qué pasa en el interior de la familia? ¿Qué pasa en el sistema familiar? ¿Qué pasa en lo intrapsíquico de cada uno de los miembros de la familia? Pues de todo esto te vamos a estar hablando hoy. Esperemos que sea un tema importante. Vamos a estar hablando de qué pasa y vamos a estar hablando de qué hacer, cómo convertirse en colaboradores para la superación de esto que se mueve. Le vamos a dar nombre cuando fallece un miembro de la familia. Estamos aquí en tu estación Radio Mujer 1040 de AM, el sexto sentido de la radio. Esta estación que pues te lleva a lo largo de cada día, de todos los días, temas que vienen a superar cada una de las circunstancias dolorosas de la vida. Esta estación que promueve tus fortalezas, que busca que cada uno de nosotros estemos siempre mejor. Tú sabes que Platicando en Familia es de lunes a viernes y que la conductora, nuestra querida amiga Alicia Hernández, es efectivamente quien conduce y conduce muy bien este programa. Hoy, Alicia, te mando un saludote. Tuviste una circunstancia familiar que hace que no hayas podido estar aquí, pero sabemos que estás bien, sabemos que estás trabajando, sabemos que estás ayudando a tu familia, como el programa de Platicando en Familia, estás ayudando a tu familia. Y bueno, te mandamos un caluroso saludo, un abrazote. Y bueno, querido público, tú sabes que mañana aquí sigue Alicia Hernández, como todos los días de lunes a viernes de 4 a 5. Te pedimos que nos hables y nos digas si tú has tenido algún caso o algún fallecimiento y cómo lo has superado. ¿Qué ha pasado ahí en tu familia? Platícanos, dinos. Claro, vamos a estar comentando contigo lo que los terapeutas de familia hacemos. Te recuerdo que yo soy el doctor Mario Alberto Aguilar Gómez, médico psiquiatra, psicoterapeuta individual de pareja y de familia, y que además de dedicarme a esto, bueno, a nombre de Alicia Hernández, pues estaremos platicando en familia, con tu familia, contigo, para desarrollar este tema. Pues está aquí operando la consola de audio Arturo Cervantes, está como asistente de producción Chuy Preciado, está al teléfono esperando tus llamadas Charo Espinosa, y bueno, aquí nuestra productora Donají Castro, que está muy atentísima a que los temas sean muy acordes a lo que cada uno de nosotros vivimos en las temporadas culturales. Y bueno, este festejo, este momento del Día de Muertos, pues definitivamente es un evento del cual México, nuestro país, ha hecho toda una serie de circunstancias, de tradiciones, y que entonces nosotros en Platicando en Familia
también te lo comentamos desde la línea muy terapéutica psiquiátrica, muy terapéutica de familia, muy terapéutica de grupalidad familiar. Nuestra productora Dona G. Castro, entonces, pues, muy atenta. Te recuerdo los teléfonos: 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Háblanos, particípanos. Dinos qué opinas, qué ha sucedido, cómo lo has superado, si es que se ha dado un fallecimiento en alguno de tus miembros queridos de la familia. Una línea nacional sin costo, 01800 727 5420. Para ti que estás en Austin, Texas, 512 215 4909. Nos puedes mandar mensajes por celular, escribe la palabra XC triple B grande, deja un espacio, escribe tu mensaje y mándalo al 30500 o al chat a través de la página www.radiomujer.com.mx. Y bueno, en la sala de chat aquí, Dona Gilla nos hizo favor de prendernos la computadora y de ponernos en el chat. Y bueno, ya están entrando tus mensajes. Bien, pues, ¿por qué nos duele cuando se muere un ser querido? Digo, parecería ilógico, ¿no, doctor? ¿Cómo es que nos pregunta por qué nos duele? ¿Por qué nos duele? Es lo que vamos a estar trabajando. Y te voy a decir que el dolor del fallecimiento de un ser querido, a que no sabes, se estructura en los primeros 3 o 4 meses de la vida del ser humano. Cuando el humano nace, entre los 3 meses de edad y los 6 meses de edad, se está estructurando en nuestro mundo interno la posibilidad de que nos vinculemos amorosamente con nuestros seres queridos y básicamente en ese momento con la madre. En ese momento es el momento en que inicia el apego, es el momento en el que inicia que amemos el día de mañana cuando seamos adultos y que amemos en todas las formas posibles. Y ahí nace también la posibilidad de sufrir dolor cuando la persona amada en algún momento va a fallecer. ¿Por qué morimos? Son preguntas que muchas veces nos hacemos. ¿Y qué pasa cuando esa capacidad de amar se siente lastimada cuando nuestro ser querido fallece? Esos mecanismos son de los que vamos a estar hablando y vamos a estar hablando de cómo es que tú lo has enfrentado en términos de duelo y en términos de melancolía o en términos de depresión o en términos de ansiedad. Pues nos dice Arturo Cervantes que nos vamos a un corte. Te recuerdo los teléfonos: 31 22 11 90 y 36 47 18 83, 01800 727 54 20. A ti en Austin, Texas, 512 215 4909, en el chat también. Bueno, estamos en Radio Mujer 1040 de AM. ¿Qué pasa en la familia cuando un ser querido fallece? Volvemos después del corte. Y bueno, efectivamente, el ser humano no queremos morir. Los seres humanos estamos deseosos de seguir viviendo y de repente un día nos morimos. Y de repente un día cada uno de nosotros se va a tener que ir. ¿Qué pasa con los que se quedan? Estamos aquí en tu programa Platicando en Familia, estamos en Radio Mujer 1040 de AM, el sexto sentido de la radio, y estamos hablando de qué pasa en la familia, el duelo familiar, cuando alguien de los miembros queridos de la familia fallece. Pues te recuerdo que nos puedes hablar y comunicar, ya están llegando tus llamadas, vamos a hablar de ello al 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Una línea nacional sin costo para ti, 01800 727 54 20, y a ti en Austin, Texas, 512 215 4909, o en el chat
www.radiomujer.com.mx. Te estaba diciendo que efectivamente, y bueno, la cápsula que nos hace Don Ají, una cápsula muy bien, la cápsula que pusiste nos habla de que efectivamente amamos, y cuando amamos no queremos que el ser querido se vaya. Fíjate, es muy importante que tú sepas, que yo sepa, que todos sepamos que esta capacidad de amar se forja en esos primeros años de la vida. Cuando llegamos al final del primer año de vida, nosotros ya tenemos la capacidad de amar, esta capacidad de apego, capacidad de amar. Los diferentes autores psicoanalíticos nos hablan de que a esa edad desde esa edad ya sabemos amar, y ya no queremos que se vaya nuestro ser querido. Conforme vamos creciendo, se van haciendo la maduración de nuestras estructuras mentales y emocionales, y entonces podemos expresar luego con palabras, y bueno, tú no podrás dejarme mentir, querida mamá o papá de algún niño de 3 años, de 2 años, cuando ya te dice mamá te quiero mucho, papá te quiero mucho. Y también el llanto del niño, el llanto de la niña, cuando mamá o papá no aparecen. Para el ser humano en esos primeros meses de la vida, cuando se está a partir de los 8 meses de edad y hasta los 2 o 3 años, la ausencia de mamá, hasta los 2 años, cuando mamá no aparece, es como si la vivencia interna es como si se fuera, como si ya no estuviera y como si estuviera muerta. Luego vamos creciendo, luego mamá vuelve, papá vuelve, y entonces se nos va integrando en nuestro inconsciente, nuestra estructura emocional, la seguridad. Michael Balin, uno de los autores psicoanalíticos, dice la seguridad básica. La seguridad básica que nos da de que esta persona que queremos y que amamos, ahí va a estar. Y claro, no queremos que se muera, y no queremos que se vaya, y entonces la familia se constituye y nace un siguiente hermanito, y luego nace un tercero, y luego está mamá, y luego está papá, y luego está un equilibrio familiar. Este equilibrio, que en términos prácticos se llama la homeostasis familiar, pero olvídate del nombre, significa que nos acostumbramos a un estilo de vivir en familia. Nos acostumbramos a que mamá, si es una familia con esas características, mamá está en casa, trabajando duro en casa para que los hijos estén sanos, estén cumpliendo con sus deberes escolares, estén aprendiendo. Papá está trabajando fuera de casa, mamá trabaja dentro de casa para traer la provisión. Hoy en día también mamá trabaja fuera de casa. Y esto que se llaman los roles familiares son los que también van dando la seguridad de un funcionamiento como una maquinita, que luego es una maquinita amorosa, porque además la familia sirve, además de para estructurarnos, sirve para acompañarnos, sirve para darnos calidez, sirve para darnos esto que se llama la vivencia, la seguridad, la tranquilidad de que estamos en el hogar. De hecho, hogar, te hago una acotación, hogar viene de hoguera, viene de calor. En la época antediluviana, cuando nuestros ancestros salían a cazar, los hombres salían a cazar y estaban 3, 4, 5 años, el hombre ya había descubierto el fuego. El fuego se descubrió en los 20,000 años antes de Cristo, y entonces cuando se descubre el fuego y entonces ya se pueden proteger las familias del frío inclemente en la cueva, se prendía un fuego controlado y cuidado por la mamá, y entonces esto de hoguera, hogar, de ahí viene esto, calor, calidez, la seguridad de la protección. Todo esto se está estructurando en nuestro mundo interno, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra manera de relacionarnos, y hay un equilibrio. Y de repente, ¿qué pasa? De repente papá se enferma y se muere. Y de repente, entonces, se rompe el equilibrio familiar. Y de repente, entonces, se rompe pues ese dinamismo con que la familia estaba trabajando. Y bueno,
Te quiero decir que cuando esto sucede, de repente entonces, pues los hijos, si estamos hablando de hijos pequeños entre los 8, 10, 12, 14 años, pues no lo pueden entender tanto los pequeños, los más grandecitos sí, pero se va el ser querido, se va papá. Fallece, se enfermó, desafortunadamente tuvo un accidente y se muere. O se muere mamá. Y entonces la familia se cimbra. El equilibrio, esto que te digo, que se llama homeostasis, se rompe. Y entonces toda la familia entra en un punto doloroso, en donde la ausencia física está presente. Y luego, de repente, cada uno de nosotros entramos en un momento difícil, incluso de incredulidad. El primer momento es no podemos creer que papá haya muerto, no, o mamá haya muerto, o no podemos creer que nuestro hijo, si es que tú, querido radioescucha, nos estás viviendo o viviste, nos estás siguiendo y entonces nos comentas si a ti te pasó que muera un hijo, una hija. Este es el dolor emocional más fuerte, más intenso. Nos dicen, pues, quienes nos dedicamos al trabajo psicoterapéutico, que el dolor más intenso es cuando un hijo, el dolor emocional, cuando un hijo muere antes que los papás, es decir, cuando mamá y papá están y se muere el hijo que tiene 14, 16, 18, 20 años, 4 años. Este es uno de los dolores intensísimos. Y luego, cuando se muere, para el hermano, cuando se muere el hermano mayor o el hermano menor. Se rompe esta homeostasis y entonces viene el desequilibrio. ¿Cómo le hace la familia para poder volver al equilibrio? ¿Cómo se elabora esto que se llama el duelo? ¿Se vive el duelo y se supera el duelo? Vamos a decírtelo después de este corte. Te recordamos que estamos aquí en Radio Mujer en el 1040 de AM y que nos puedes hablar al 31 22 11 90 y 36 47 18 83, 01 800 727 54 20 o en Austin, Texas 512 215 4909. Cuando se va un miembro de la familia, ¿qué pasa? Volvemos después del corte. Y estamos de vuelta, estamos en Radio Mujer, 1040 de AM y el sexto sentido de la radio. Y estamos hablando del duelo familiar, cuando se va un miembro de la familia. ¿Cuáles son las fases que pasan? Te decíamos que nos duele porque amamos a nuestro ser querido. Es curioso, todos nos podemos enojar en el ambiente familiar, si aprendemos a enojarnos y si aprendemos a manejar nuestros enojos, no va a pasar nada con el amor que tenemos entre los miembros de la familia, precisamente porque, bueno, te decía, aprendemos los humanos a amar desde los 3 o 4 meses de la vida y al año ya sabemos amar. Y una de las cualidades de amar es extrañar. Y no queremos que se nos vaya el ser querido. Sin embargo, cuando estamos vivos, uno de los elementos que no podemos evitar un día es morirnos. Y bueno, tú has oído hablar de muchas cosas de filosofía acerca de por qué nos tenemos que morir, qué es la muerte, qué significa cuando alguien se muere. Pero lo cierto es que cuando esto pasa, de repente puede ser algo realmente, pues, a veces te puedo decir que algunos pacientes me dicen indescriptible el dolor. Llega un momento de incredulidad. Podríamos decirte que las fases por las cuales la familia va a transitar son un momento de incredulidad. No puede ser. ¿Cómo es posible que mamá, papá o nuestro hijo haya fallecido?
Ese sentido de incredulidad que va asociado a una negación de no puedo creerlo, y de un impacto emocional. Es tan doloroso porque llega profundo hasta nuestras raíces de aquellos años, de aquellos primeros 3 o 4 meses hasta el año de vida, en donde aprendimos a vincularnos amorosamente y a no querer que los seres queridos se vayan. Y entonces no lo creemos, lo negamos, y luego nos da mucho dolor. Nos da mucho dolor. El dolor, cada quien lo puede descifrar, lo puede describir como se nos ocurra. Viene el dolor y viene el llanto, y bueno, lo mejor es llorar, y no impedirlo. Te puedo decir que una de las cosas que desafortunadamente pasa en muchos momentos es que no te vea llorar, dice algún miembro de la familia. Mamá, que no te vean llorar mis hermanos, o hermano, o papá, que no te vea llorar mi mamá, o mamá, que no te vea llorar mi papá. Prohibido impedirse llorar. Prohibido, ya te lo puedo decir. Un primer elemento para superar esta incredulidad y este dolor tan intenso para el ser humano que es la muerte, hay que llorarlo. Sí, se tiene que llorar. Y entonces llorar es el primer elemento clave. Y luego viene otro elemento importante. No lo vas a creer, querido radioescucha, pero viene un sentimiento de culpa. ¿Cómo es posible? ¿Sí? ¿Cómo es posible que dé un sentimiento de culpa si yo amo a mi mamá y se murió, amo a mi papá y se murió, amo a mi hermano y se murió, o amo a nuestro hijo y se murió? Claro, esto es, te lo comento, como un elemento inconsciente que se traduce en términos de miedo. Por ejemplo, miedo a tocar las cosas del ser querido, o se traduce en pesadillas que de repente al día siguiente, a los 2 días o durante las primeras semanas de que falleció nuestro ser querido, tenemos pesadillas en donde despertamos con miedo. Nos dicen los autores psicoanalíticos, y bueno, te recuerdo que pues yo me dedico a esto como psiquiatra y psicoterapeuta, esas angustias, esos miedos, a veces puede hacer hasta terrores nocturnos después de los 3, 4, 5, 7 días, un mes de que falleció nuestro ser querido, es porque en el fondo también se despierta un sentimiento de culpa, que se puede poner en palabras como, chin, y yo habré hecho todo para impedir que se muriera. Si fue de una enfermedad, hice todo mi esfuerzo, lo acompañé o la acompañé lo suficiente. Si es de un hijo, lo descuidé. Pues te quiero decir que, por ejemplo, en las muertes de los niños, estas muertes de los primeros meses de la vida, una de las preguntas que se hace la mamá joven es, ¿qué no hice bien? ¿Qué pude haber hecho mejor? O en cualquier otro momento, siempre aparece esta pregunta dolorosísima que implica que en el fondo, como si nos sintiéramos con culpa de que se haya muerto este ser querido, estas fases del dolor, de incredulidad, luego de negación, luego de dolor, y en donde te pido, sí, hay que decirle a los familiares que pierden a un ser querido que lloren. Luego también se preguntan qué más pudieron hacer. No podemos hacer nada. Finalmente, si amamos a nuestros seres queridos, hicimos lo mejor, hicimos lo que pudimos, hicimos lo que estuvo a nuestro alcance, y finalmente, entonces, no tenemos la culpa de que se haya ido. Esto que te estoy señalando se llama la elaboración del dolor de que fallezca un miembro de la familia. Metabolización es el nombre muy técnico, la elaboración del duelo, y esto sería
que después de los primeros días de fallecido, se instaura, se pone de relieve la vivencia de un sentimiento de tristeza, un sentimiento de desgano, un sentimiento de ideas medias de culpa, y luego todavía siguen los elementos de incredulidad. Esto que pasa en esos primeros días se elimina. Fíjate cómo es la cultura, y nuestra cultura mexicana ha hecho de esto pues toda una tradición, la elaboración de ritos, el duelo, el velorio, y luego el vivirse un poquito en el luto. Antes se usaba el luto de negro, hoy el luto se lleva dentro. Esto es un ritual que nos permite decirnos, pues sí, es que estoy triste porque mi ser querido ya no está conmigo. Y luego me siento triste y desganado, pero bueno, tengo que ir a trabajar, y el trabajo me puede distraer, pero cuando vuelvo a casa, entonces, o tengo algún momento de reposo, entonces me acuerdo de esto que es realmente doloroso. Y entonces puede ser que no duerma bien, puede ser que tenga estos sueños de miedo, de pesadillas. Estoy en la fase, la mente está en la fase de elaborar el duelo. Y viene también un momento de irritabilidad, de enojo. Esto es, los miembros de la familia se empiezan a enojar más fácilmente entre sí, que significa como si este enojo de que este enojo con el ser querido encerrara también, pues sí, el enojo de que se haya muerto nuestra mamá, nuestro papá o nuestros hermanos. Hay un enojo en el ser humano porque no queremos morirnos. Finalmente, tampoco queremos que se muera nuestro ser querido, y la inevitabilidad de esto nos hace entonces que nos enojemos más fácilmente. Y aquí es en donde viene lo importante. ¿Podemos hablar o no podemos hablar de esto? Tenemos que hablar. ¿Cómo vamos a hablarlo entre los miembros de la familia? ¿Cómo vamos a comunicarnos este dolor? Es lo que te voy a decir después de este corte. Te recuerdo que estamos aquí platicando en familia y estamos hablando de duelo familiar cuando se va un miembro de la familia. Volvemos después del corte para continuar. Preciosa melodía, pues también por chat me están preguntando. Es Nana Mouskoni y el tema es Claro de Luna. Es una melodía exactamente triste, pero es una melodía que también nos ayuda a la reflexión, nos pone triste, porque efectivamente cuando alguien se va, cuando alguien fallece, no podemos negar la tristeza. Estamos aquí de vuelta otra vez en esta última parte de Platicando en Familia, y estamos hablando de qué pasa cuando el duelo, cuando un miembro de la familia se va, el duelo familiar, el duelo personal, el dolor, y cómo se procesa. Efectivamente la melodía la escogí porque es una melodía así, Claro de Luna, esta melodía en donde vas caminando y de repente en la oscuridad, y de repente aparece la luna llena, la luna intensa, la luna clara, que está a lo lejos, y que finalmente significa que cuando nuestro ser querido se va a lo lejos, no sabemos a dónde se va, pero está lejos, y esa es la parte importante. Vamos a trabajar, vamos a decir cómo vamos a trabajar en la familia para que al mismo tiempo quede dentro de ti el recuerdo de la persona amada. Pero fíjate que estamos aquí con tus llamadas, y entonces vamos a darles cabida también, las vamos a señalar, y luego te decimos cómo se platica en familia de esto que se llama el duelo para que no se convierta en depresión. Margarita nos dice: mi papá falleció hace 7 meses y mi hijo de 4 años tiene respuestas de que le sube la temperatura a 39 grados centígrados cuando se habla algún tema sensible sobre su abuelo. No vivían en la misma casa. ¿A qué se debe? Margarita, gracias por la llamada, y efectivamente se debe a ese dolor y a esa ausencia. Hay que hablar claramente.
Su hijo de 4 años, hay que decirle a su hijo de 4 años que su abuelo ya no está. Hay que decirle a un niño de 4 años que su papá, o sea, el papá de usted, que su abuelo se fue al cielo, que se fue a otra vida, que no sabemos dónde, pero que se queda en nuestro corazón. Hay que decírselo así. Y luego usted hágale un recuento de las cosas agradables que vivió el abuelo con el niño. Eso es lo importante. De hecho, ya estoy dando la manera de que debemos de platicar en familia. Miren, como el tema, como el nombre del programa, platicar en familia. Sí, hay que platicarlo con los niños, con los adolescentes, con los adultos. Para el niño de 4 años, Margarita, hay que decirle que se fue, que el abuelo se fue al cielo, que ya no va a estar, que no entendemos por qué pasa, pero que lo más importante es que el recuerdo de su abuelo y las cosas buenas que hizo su abuelo se quedan en su corazón y en su mente, y hablen de ello. Le pido que hablen de ello, Margarita, y va a ver cómo va a dejar de tener esta reacción de ansiedad. Señora Anita, mi mamá perdió a mi papá hace 4 meses. Ella está muy triste. Ojalá le pudiera dar unas palabras. Claro, señora Anita, con mucho gusto. ¿Qué le puedo decir a su mamá? Que efectivamente el dolor es intenso, que no queremos que esto suceda, que no entendemos por qué sucede, que es uno de los misterios de la vida, pero que finalmente usted recuerde las cosas. Esta es la forma de metabolizar o de elaborar el duelo, recordar las cosas positivas, agradables y bonitas que tuvo la persona amada que se fue, y ya no se fue la persona, pero se quedan sus cosas, sus recuerdos, su huella, las acciones positivas que tuvo con nosotros. Señora Anita, dígale a su mami que aunque su esposo, su papá, el papá de usted, se fue a la otra vida, al cielo, que se quedan las cosas buenas que hizo por todos. Le aseguro que esto le va a ayudar y hay que platicarlo. Andrea Corona, mi esposo murió hace 2 años. Le dije a mis hijos, él tenía cáncer terminal. Cuando se acepta es menos difícil, efectivamente. El proceso de platicarlo nos lleva a ir sacando, llorando, expresando la incredulidad y el dolor. Y siempre les sugiero, por favor, les pido a mis pacientes, se lo sugiero a ustedes, queridos radioescuchas, que hablen de las cosas buenas que hizo. También se puede decir, y era medio enojón, y era medio gruñón, o a veces se portaba mal el hijo, pero tuvo esas cosas buenas, tuvo esto positivo, y esto es lo que se queda. Y hay que platicarlo todas las veces. Yo les sugiero que se junten después de un periodo en que ya se llevó y se hizo el servicio funerario, que lo platiquen, por favor, una vez a la semana, por lo menos, en un sábado, en un domingo, en donde nadie tenga que andar a las carreras, en un momento en donde vamos a hablar de nuestro ser querido que se fue, que falleció. Y hay que decirle con palabras que falleció y que se fue. Y hablar, yo, ¿qué estoy sintiendo? Y se dice así, yo estoy sintiendo dolor, yo estoy sintiendo incredulidad, o yo no puedo decirlo porque estoy llorando. Y por favor, respétense y no se inhiban porque están llorando. También en el chat nos dice, está Ellen, nos dice Edith, y bueno, que les está gustando y que me pedían el nombre de la melodía, que bueno, también están entendiendo este proceso, oyendo el programa. Gracias también por ello. Y después de todo esto, como nos dice usted, Andrea, se llega a la aceptación de que esto es inevitable, pero de que se quedan. La gente dice los recuerdos, la gente dice las cosas bonitas, le puedo decir, se interioriza, decimos quienes trabajamos en esto, se interioriza esa entidad, esa vivencia, y entonces entra una sensación de calma, y eso es lo que trae la aceptación. La aceptación, por muy dolorosa que sea, pero sé que quedó lo que hizo mi papá o mi mamá, lo que hizo mi hijo acá dentro de mí,
y entonces eso es lo que hace que finalmente yo pueda aceptarlo. Nos dice Susana, felicidades por el tema. ¿Cómo se llama la canción? Efectivamente, la canción hermosa, Claro de Luna, con Nana Mosconi, es un tema que nos muestra que al final de la oscuridad podemos voltar hacia arriba y ver una luna llena, una luna intensa, una luna luminosa, que es incorporar lo bueno que nos dejan las personas a quienes amamos y que se quedan dentro de nosotros. Un anónima. Mi mamá falleció hace 5 años, ella se hacía cargo de un hermano con bipolaridad, ahora yo me hago cargo de él, no supero lo de mi mamá. ¿Cuál es su teléfono? Con mucho gusto, anónima, te doy mis teléfonos, 3615-7997 y 3615-7998, y efectivamente, pues sí, es un trabajo de elaboración del duelo. El duelo debe durar, déjame decirte, entre 1 mes y 4 meses. Después de 4 meses, si se sigue con tristeza, con llanto, con insomnio, entonces te doy el dato, se está convirtiendo en depresión. Las guías clínicas nos dicen que el duelo se vive hasta 4 o para los latinos hasta 6 meses, pero que no nos debe de impedir trabajar, no nos debe de impedir hacer las labores básicas, que si no lo impide, entonces el duelo desafortunadamente se convirtió en depresión y hay que acudir a atención médica psiquiátrica. Alma Rosa nos dice, ¿qué es el miedo? Caray, pues es un buen tema, Alma Rosa. ¿Qué tal que se lo podamos sugerir a Don Ají? El miedo, vamos hablando del miedo, nos está diciendo Alma Rosa, nos pregunta qué es el miedo. En términos generales, Alma Rosa, te puedo decir que el miedo es esa sensación de fragilidad, es una sensación en donde pareciera que nos va a pasar algo, en donde pareciera que no tenemos fuerzas para enfrentar aquello que puede ser incluso inenarrable. Y pues fíjate que ese miedo puede llevarnos definitivamente a enfermarnos. Pues ya se acabó el programa rapidísimo. Muchas gracias por tu participación. Te recuerdo que soy el doctor Mario Alberto Aguilar Gómez, que soy médico psiquiatra, psicoterapeuta individual de pareja y de familia, que mis teléfonos son 3615-7997 y 3615-7998. Y que mañana estará aquí nuestra conductora Alicia Hernández para seguir platicando en familia. No te vayas, sigue con Radio Mujer 1040 de AM, el sexto sentido de la radio, y yo te sigo platicando de los temas de familia y psiquiatría la próxima semana. Mañana aquí ya está contigo Alicia. Un gusto saludarte, que tengas buena tarde. Hasta luego.